Hola familia, Viva Comunidad. Regresamos al libro de nuestro Dios. Seguimos en la carta de Apocalipsis. En esta semana, Apocalipsis 19, verso 11 al 21. Sigue al fiel y verdadero Jesús. Sigue al fiel y verdadero Jesús. Apocalipsis 19, verso 11 al 21 es el clímax decisivo del libro. Lo que hemos estado esperando desde lo que leímos allá en el capítulo 1, versículo 7. Escucha, miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. En esta sección de Apocalipsis 19, 11 al 21, se condensa lo que el Señor ya le había estado permitiendo ver a Juan. Avanza hasta el capítulo 6, o regresa al capítulo 6, y fíjate en lo que ya Juan había visto. Versículo 1. Apocalipsis 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Y avanza hasta el versículo 9, ahí mismo en el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9 y 10. Cuando el Cordero rompió el 5º sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Bueno, llegó la escena. Apocalipsis 19, 11 al 21. La escena de lo que será la invasión final por parte de Jesucristo para vencer sobre el diablo y sobre quienes prefirieron las tinieblas que a la luz. Endgame no le llega ni a los tobillos a lo que será esto. Y ante esta buena noticia, que es con carácter decisivo para cualquiera que aún está con vida, decisivo en cuanto a esperar en el Señor, o decisivo en cuanto a ignorarlo un día como hoy. Sin dudar afirmo que nunca es tarde, pero cuidado con no entender que no se le puede engañar a quien es fiel y verdadero, y que cuyos ojos ven las intenciones profundas del corazón, sea para corregirlas o sea para que en aquel día le sirva de prueba y él diga claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículo 23. La descripción de Apocalipsis 19, 11 al 21 de la destrucción final de los poderosos opresores alentó sin dudar alguna a los cristianos perseguidos que escucharon este libro. Y debe serlo para nosotros también. La escena de los versos 11 al 16 les hizo recrear en su mente a los agresores más devastadores conocidos en los días de Juan. La imagen de Jesús regresando en un caballo blanco, combinada con el título de Rey de Reyes, comunica la idea que Jesús es descrito como un rey parto, con todo su ejército montado en caballos blancos, para lo cual los reclamos presuntuosos del emperador Domiciano y de todos los que eran como él
según todo lo que eran como él, son como nada ante el verdadero Rey divino del cielo. Jesucristo hará justicia a los que creyeron en él, y también al diablo y a los engañados por el diablo. Leemos Apocalipsis 19, verso 11 al 16. Leo según la Nueva Versión Internacional. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y revestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es una muy buena noticia para quienes creemos en Jesús. Y es una terrible noticia para quienes no creyeron en Él según las Escrituras. Dios es amor, y quien lo conoce no tiene miedo del castigo. Quienes conocen que es amor, conocen que Dios no vacilará en confrontar al mundo en su indiferencia hacia las mentiras del diablo, para que justamente sean despertados o sean resucitados. ¿Y por qué? Porque es fiel y es verdadero. Él, según el versículo 13, y aquí yo lo subrayé y vuelvo a leer, está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entendamos la afirmación. Creer en Jesús es una cuestión práctica. Se evidencia precisamente con la puesta en acción de esta fe en la persona de Jesús, y vuelvo a decir, según las Escrituras. Mucho más claro, el Verbo de Dios nos habilita a quienes creemos a vivir como Él vivió, lo que implica incluso derramar sangre por causa de su nombre. Ahora, no cortando cabezas ni puñaleando a los enemigos de Dios, sino justamente en obediencia a Dios o ser fiel a Él hasta la muerte. El apóstol Juan también escribió en su primera carta a la altura del capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6, lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6. Esto lo escribió también el apóstol Juan. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y para que no vivamos sin esperanza o sin orientación, fíjate en la introducción de esta sección. Es decir, Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Mis queridos hijos, este es Juan, el apóstol. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca,
tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y quienes lo disfrutamos son los que creemos en Jesús. Justamente los que deciden descansar en que Jesús fue el sacrificio para perdón de nuestros pecados y arreglar así nuestro distanciamiento o separación con respecto a la gloria de Dios. Y entonces al creer en Jesús nos habilita, nos resucita, nos transforma y así nos liberta de tener el destino mismo del diablo. No solo el mismo destino que tiene el diablo, sino también el destino de los incrédulos o de los desobedientes. Para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Sigo en Apocalipsis, regreso a Apocalipsis 19 y dice el verso 14. Los siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. El apóstol Juan también nos dejó el Evangelio según San Juan, y ahí nos explica y define lo que significa creer. Creer es seguirle. En Juan 1:12, todos los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y en Juan 3:16, justamente lo que es aceptarlo significa creer. Y en Juan 6:66, 65, dice allí que algunos discípulos dejaron de seguirlo. Entonces, aceptarlo es creer es seguirlo. En Juan 14 dice, en Juan 15 dice que a los que son sus amigos lo obedecen. Entonces significa que aceptarlo es creerle, seguirle es obedecerle. Y ya al final de Juan 21, con el diálogo que tuvo con Pedro, ¿me amas, Pedro? Bueno, aceptarlo es amarlo. Siguiendo todo ese escenas del Evangelio en donde nos aclaran, y acá lo retoma, o yo justamente lo subrayo y lo destaco, lo rescato, porque si los ejércitos del cielo siguen a Jesús, ¿qué más espera el Señor que hagamos tú y yo en este lado del cielo? El Señor espera que tú lo sigas. Y que justamente llegado el día final o la invasión final, descansemos que llega nuestro vencedor, nuestro Señor vencedor. El Señor espera que lo sigas. Y quienes ya habíamos tomado esa decisión muchos años atrás, hoy es hora de reafirmarlo otra vez y decirle, te sigo. Hoy con determinación ante una era en que se vacila con la persona de Jesús. Existen maestros de un nuevo evangelio y por consiguiente de un Cristo falso. Un evangelio a la carta, uno a la medida de la era actual, no dispuesta al cansancio, no dispuesta al sufrimiento, altamente emocional, la cual no da lugar al arrepentimiento ni mucho menos a la transformación. Leo los versos 15 y 16. De su boca sale una espada afilada, con la cual herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor de castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que de su boca sale una espada afilada. Y nosotros hemos observado, según Hebreos,
que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Y la espada de Dios se describe como el instrumento de juicio. Esto es eco de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. Pero también en el tiempo de Juan, la espada era símbolo romano del derecho que ostenta la autoridad sobre la vida y la muerte. Es decir, un soldado da pena capital. Y que en el Antiguo Testamento la espada misma ilustra este juicio de Dios por medio de la guerra. Dios es amor, sí, y Dios es fuego consumidor. Aleluya y amén. Hebreos 12:29. Nos ama tanto que nos advierte y consuela. Jamás dejas impune al culpable. Número 14, el libro de Números, capítulo 14, verso 18. Dice que es lento para la ira y grande en amor. Y si aún tú estás con vida, es para decidir, reafirmar, seguir al fiel y verdadero Jesús. Y si aún no habías tomado esa decisión, decidir creer en que Jesús es el sacrificio hecho por Dios para que vivas en Él. Arrepentirte de no haber creído antes y transformarte mediante su gobierno o su reinado en tu corazón. Dice, la gobernará con puño de hierro. Habla de un Dios todopoderoso, de un rey de reyes y señor de señores. La costumbre era marcar en el muslo del caballo el nombre. Jesús lleva su nombre en su muslo. Y cuando dijo en el versículo 3 que nadie lo conocía y solo él, deja claro que nadie puede sujetarlo. Abro paréntesis. Los magos de la época decían que podían coaccionar a los espíritus una vez que sabían sus nombres. Jamás será así con el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Él es quien sujeta y Él es quien transforma. Sin duda requiere disciplina y sujeción por parte de quienes creemos. Y que ciertamente esto no es apto para personas malvaviscos. Seguir a Jesús es la contracultura y es la esperanza para vivir hoy y por la eternidad plenamente. Fue lo que Jesús vino a hacer, mientras que el ladrón vino a matar, robar y a destruir. Juan 10:10. Él es digno de confianza porque no es relativo. Él es un Señor absoluto. Es estable, es firme, es seguro. Cuando habla, las cosas ocurren. Él es un Señor digno de confianza. Él no es relativo, no es inestable, no es diluido, no es inseguro. Si Él dijo que provee para satisfacción eterna, es así. Como también lo contrario. Hay evidencias actuales que así es. Una insatisfacción del mundo que justamente es prueba o evidencia de su separación de la gloria de Dios. Gente que ante la muerte justamente sospechan e incluso regañan al cielo. La culpa siempre la tiene otro. Punto que tenemos desde el principio, según Génesis 3. Esa insatisfacción jamás será saciada fuera de Cristo Jesús. Y la invasión será el inicio de la insatisfacción eterna para quienes no creyeron. Observa los versos 17 y 18. Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios.
para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Esto es en contraste a Apocalipsis 19, versículo 9. El ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Mientras que Dios nos invitó a los que creemos a la cena de la boda real, Dios invita a cenar a todas las aves sobre los cuerpos de los que morirán por la eternidad. No habrá satisfacción ni placer en ello, ni para el diablo ni sus seguidores, ni mucho menos para el falso profeta. En su intento de hacerle guerra a Dios, solo serán reunidos para echarlos vivos al lago de fuego y azufre. Y ni siquiera las aves encontrarán placer en ello. Mira el verso 19 y 20. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al al lago de fuego y azufre. Y hago aquí un paréntesis recordando las palabras de Jesús según Mateo 7:23. No solo, apártate de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Pero ese versículo 23 fue dicho por Jesús en respuesta a los que hacen milagros al final de los tiempos. Y que justamente hay quienes quieren serlo en la era actual. Dice el versículo 21 y 22 de Mateo 7. Mateo 7, 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Y Jesús concluyó con su respuesta: jamás los conocí. Jamás los conocí. Recién aprendí lo siguiente de la exposición de un colega. Abro comillas. Nuestro Dios, aunque hace milagros, no es milagrero. Nuestro Dios es Dios de propósitos y es Dios de procesos. Y lo que nunca debemos confundir es su huella. La huella de Dios, de nuestro Dios, es vida, mientras que la huella del diablo es muerte. Y debemos comenzar entendiendo la muerte que en alguna vez teníamos nosotros con respecto a los propósitos de Dios. Estábamos separados por cuanto todos pecaron. Y lamentablemente los que se mantienen en esa condición son los que lo ignoran y su destino está claro. Verso 21. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. El Evangelio de Jesús es una excelente noticia para quienes le creen a Él. Es una pésima noticia para el diablo y para quienes son engañados por él. Llegado el momento, no habrá excusa que los libre de la segunda muerte. Lo sostiene quien es el fiel y el verdadero, el Verbo de Dios, Jesús. Por eso sigue al fiel y verdadero Jesús. Él nos tiene preparado la vestimenta blanca
y también la piedra blanca para así tener acceso directo a la fiesta o a la cena de las bodas del Cordero de nuestro Dios. Apocalipsis 2:17 te lo recuerdo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. La oportunidad de decidir es hoy, es con vida, justamente para vivirlo y así anunciarlo. Y que seguro la lista de convidados a esa cena puede aumentar gracias a tu testimonio fiel y verdadero, solo por el nombre de Jesús. Que Jesucristo te sustente y que durante estos días por venir, el Señor encuentre en ti un seguidor fiel y verdadero. Hasta la próxima.